Elena Herrán de Montoya, abogada ciubolivarense, gobernadora de Antioquia del 1 de agosto de 1989 al 27 de agosto de 1990, primera mujer en ocupar este cargo en el departamento. Orientó su gestión al bienestar de la comunidad, dando prioridad a la salud mediante obras de saneamiento ambiental. La doctora Herrán de Montoya ha trabajado en importantes instituciones del sector público y privado, entre estos la Secretaría General del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Asuntos Fronterizos de la Presidencia de la República, encargada de la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia de la República. Bienvenidos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Elena Herrán de Montoya, abogada egresada de la Universidad de Antioquia, quien fue gobernadora, fue constituyente y precisamente nos acompaña hoy para hablar del proceso constituyente que dio lugar a la Carta de 1991 y en particular a la participación y la incidencia de la población en el diseño y en las propuestas para este proceso constituyente. Bienvenida, doctora Herrán. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial para todos. Doctor Herrán, en el proceso de la elaboración de la Constitución y concretamente como constituyente, ¿cómo fue la participación o cómo fue la incidencia que particularmente se encontró usted para la elaboración de este proyecto o de la presentación de sus propuestas? Bueno, primero que todo yo creo que tenemos que enmarcar esta conversación en la situación que se vivía en ese momento en el país. Habían matado a varios candidatos presidenciales, entre ellos a Luis Carlos Galán. Se formó un grupo de estudiantes que querían hacer cambios radicales en la vida colombiana y ellos fueron los que lograron verdaderamente darle origen a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin ellos tal vez se hubiera demorado un poco más este trabajo, porque ellos al lograr presentar la séptima papeleta en las elecciones del 90 fue cuando el pueblo colombiano, con una votación altísima, aunque también con cierta abstención, una abstención alta como ocurre siempre en las elecciones, como el 74%, pero alrededor de 3 millones de votos se dieron por el sí a la Asamblea Nacional Constituyente o a la reforma constitucional, como se decía en ese momento, que después por sentencia de la Corte Suprema de Justicia se decidió que no era una Asamblea Constitucional, sino constituyente con todos los poderes. También la participación en las mesas de trabajo y en las comisiones preparatorias que fueron convocadas y estimuladas por el presidente Gaviria para que se lograra en realidad un estudio previo en un tiempo récord. Todo se hizo en un tiempo récord. Todos tuvimos que trabajar muchísimo. Logramos, aunque muchas personas quisieron ser constituyentes y personas de mucho prestigio, 70 personas de todos los estamentos sociales, políticos, religiosos, hicimos parte de esa constituyente con voz y voto para en la votación del 9 de diciembre. Doctor Herrán, en ese proceso previo, su partido, que fue el Partido Liberal, optó por la opción de la llamada Operación Avispa, o sea, que cada candidato presentaba una propuesta y al final, con el residuo o con algunos con cociente electoral, llegar casi que la responsabilidad del planteamiento recaía en cada uno de los candidatos. ¿Cómo fue el trabajo? O si hubo algún trabajo unificado en el partido, o si a usted en su experiencia como constituyente le tocó empezar a reunirse con cada uno de estos sectores, presentar sus propias propuestas, elaborar o llevar a cabo ese trabajo. Cuéntenos por favor cómo fue esa experiencia suya en esa campaña
para diciembre de 1990? Bueno, la campaña definitivamente fue muy difícil porque no estábamos acostumbrados a decirle a toda la comunidad, al pueblo, voten por mí, que yo voy a ser constituyente y yo voy a reformar las costumbres políticas colombianas y les voy a dar a ustedes la posibilidad de garantizar unos derechos que a todos nos va a servir. La gente no entendía eso, ni profesionales, ni campesinos, ni nadie. Yo, por fortuna, tuve todo el apoyo del Directorio Liberal de Antioquia y de muchas personas que colaboraron para hacer esos estudios previos y para ir a todas partes, a todos los rincones de Antioquia, a decir, bueno, voten, aunque era de circunscripción nacional, pues lo ideal era recogernos en un tiempo tan corto para lograr los votos necesarios para alcanzar a llegar a la constituyente. Así lo hicimos, pues nos fue muy bien, verdaderamente, pero de pronto uno se enfrentaba al público y no sabía cómo empezar, cómo decirles qué es una constituyente, para qué sirve, y yo voy a trabajar en eso, pero necesito su voto, porque no era comprensible. Más tarde se desató lo que llamó el doctor César Gaviria una avalancha de democracia, donde todo el mundo quería participar, por lo menos llevando una propuesta de lo que había anhelado, de lo que había querido, de lo que pensaba que necesitaba Colombia. Pero el presidente, pues el gobierno del presidente Gaviria entregó unos documentos, especialmente la Constitución para todos los colombianos, que sirviera de fundamento para inducir a la gente a estudiar. Naturalmente los que fuimos beneficiados con la votación del pueblo colombiano, empezamos a estudiar otras constituciones, a ver otras alternativas, a mirar cómo se lograba modernizar las costumbres colombianas a través de una nueva constitución, como verdaderamente consideramos que se logró. Esta experiencia, aparte de ser muy enriquecedora, también fue muy difícil. Y implicó también una reunión y una negociación, pero de este tema vamos a hablar a continuación en el siguiente bloque, y previamente vamos a dar paso a unos avisos institucionales. Ya volvemos. Regresamos a Entre Líneas para seguir nuestra conversación con la doctora Elena Herrán de Montoya y su experiencia en la Asamblea Nacional Constituyente, concretamente para hablar de la participación. Doctor Herrán, usted nos había mencionado en el bloque anterior que el proceso fue arduo y fue extenuante, y que ustedes tuvieron la ayuda en alguna medida del proyecto presentado por el gobierno. Bueno, una vez electos, ¿cómo fue esa incidencia o esa vinculación con todos los proponentes y con todos aquellos que tenían alguna propuesta o que querían que se dijera algo en la Asamblea? Ese trabajo de ustedes que fue extenuante, ¿cómo fue? Verdaderamente yo creo que la presión más grande que teníamos era el tiempo, y desde el primer momento nos dimos cuenta. Sin embargo, nos habíamos comprometido a que íbamos a hacer esa reforma constitucional en ese periodo señalado en la votación. No nos podíamos apartar de esa directriz. La participación del gobierno fue sumamente importante porque siempre teníamos todos los medios para investigar y la posibilidad de hablar prácticamente con la persona que quisiéramos para poder llegar a alguna determinación sobre una propuesta dada. Hubo muchos debates, algunos difíciles, otros no tanto, pero finalmente la votación fue muy numerosa para todos los temas, porque a pesar de las grandes diferencias que habían entre los constituyentes profesionales, políticas, culturales, recuerde usted que la Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada
por personas de todos los estamentos sociales, de todas las profesiones. No era precisamente una Asamblea Nacional Constituyente conformada por especialistas en derecho. Fuera de tener todas las profesiones, los alzados en armas que habían depuesto sus armas también hacían parte de la Asamblea Nacional Constituyente y participaron activamente en ella. De manera que fuera del tema del tiempo era el único problema, porque estábamos todos dedicados desde muy temprano en la mañana, con reuniones al desayuno, con nuestros grupos políticos, todos, cada uno con el que le correspondiera, hasta altas horas de la noche para volver a empezar al día siguiente. En ocasiones tomábamos las comidas dentro del salón de debates. En el centro de convenciones. En el centro de convenciones, porque no había tiempo de salir, no era posible. Eso llegó a algún agotamiento de varios constituyentes que al final llegaron a quejarse, porque algunos pertenecían a la comisión ya redactora, entonces ellos salían de ahí y seguían con la comisión redactora, para el otro día volver a madrugar, y dijeron, por favor, denos algún espacio. Por ejemplo, el doctor Yepes dijo, bueno, no aguantamos más, déjenos un espacio que de pronto producimos más y mejor si nos dejan descansar un poco. Doctor Herrán, en su trabajo específico y con su entorno, con sus asistentes, ¿usted recibió alguna propuesta que considerara importante o que incluso la trabajó y que se vio reflejada después tanto en una discusión en una comisión o en el pleno de la Asamblea, que usted haya considerado que haya sido importante y que inicialmente no había contemplado en el proyecto o cuando se postuló para la Asamblea? Bueno, en una forma, digamos, tan especial, no, pero sí recibimos una avalancha, como dije hace un rato, de propuestas. Permanentemente en el salón habían personas de acuerdo al artículo que se estuviera debatiendo o al tema que se estuviera debatiendo, que hacían lobby, que querían hablar con nosotros, que buscaban, no solamente pues conmigo, sino con todos, fuera de que teníamos un pequeño equipo cada uno, que teníamos cada uno un asesor, una persona que nos acompañaba, un grupo pequeño que eran secretarias, asistentes, etcétera, como cualquier congresista. Una unidad de trabajo legislativo. Una unidad de trabajo legislativo para poder avanzar, para poder hacer algo. Fuera, como le digo, de las reuniones con el presidente Gaviria, con el presidente López, en el caso mío. Ah, claro, que soy porque liberal era el partido del gobierno, claro. Entonces, la vinculación era muy importante porque, en cierta medida, ustedes estaban comprometidos con apoyar el proyecto del gobierno. Con apoyar... Pues, o la visión del gobierno, como reforma, como cambio, desde ese punto de vista. Verdaderamente, en ese caso, parece mentira, pero no teníamos ningún compromiso como tal. Ah, no compromiso en el sentido político, sino como idea, como meta que se plantearon todos como constituyentes, desde ese punto de vista. Del punto de vista de tener una información adecuada que nos permitiera evaluar cuáles eran, por ejemplo, los temas más importantes para el pueblo colombiano. Sí, pero ni siquiera el partido, por lo menos a mí, me exigió que tenía que apoyar determinadas propuestas, porque incluso en ese momento no se visualizaba, como podemos hablar hoy, de esas propuestas o de la misma constituyente, lo que iba a pasar, porque finalmente nosotros terminamos, los constituyentes, con un poder absoluto, la soberanía, ¿cierto? Sin compromiso, sin ataduras, y eso se redondeó con dos situaciones muy particulares. El presidente Gaviria dijo, yo no estoy interesado en la reelección, y los constituyentes nos comprometimos con nosotros mismos a no participar en las elecciones futuras cuando ya se clausuró el Congreso. En las elecciones del año 92, para el Congreso que se para el Congreso que seguía, porque entonces ahí sí nosotros empezábamos a trabajar para nosotros mismos. Otro punto que quiero abordar, y aprovechando su experiencia precisamente como gobernadora,
¿Cómo enfrentó usted el tema? Y una de las grandes críticas que ha tenido nuestro sistema político, por lo menos desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, era el tema territorial. Usted lo sufrió en carne propia, el padecer el centralismo, y que tuvo la oportunidad de proponer cambios, que ese era uno de los temas más importantes en ese momento. ¿Cómo o qué obstáculos se encontró usted en esa discusión en la Asamblea? Pues verdaderamente nos encontramos muchos. Primero, porque una tradición centralista, porque a nivel de todas las personas que eran del centro del país o que vivían en el centro del país y trabajaban allí, como eran la mayoría, o muchos de los constituyentes, no querían que por ejemplo, que los recursos, que es lo más importante, y el poder decisorio quedara en las regiones. Pero varios constituyentes nos dedicamos, unos de la costa atlántica, como Rodado Noriega o Verano de la Rosa, y yo en Antioquia siempre he tenido una política descentralista cuando fui gobernadora, porque yo me preocupé por todo el mundo. Yo era gobernadora de todos, pero también era gobernadora de los municipios más apartados. Y en el tiempo que estuve, traté de ofrecerles a ellos el apoyo que necesitaban desde la gobernación, con los recursos que nunca son suficientes. A continuación vamos a hacer una breve pausa para unos mensajes institucionales y luego continuaremos con esta importante charla con la doctora Elena Herrán de Montoya y continuar con el tema territorial. Ya regresamos. Regresamos a Entre Líneas, el programa institucional de opinión de la Universidad de Medellín. Y continuamos esta amena charla con la doctora Elena Herrán de Montoya, quien en su experiencia como constituyente nos refiere acerca de su proceso y de la incidencia de la participación. Antes del corte, la doctora Herrán nos estaba planteando el tema territorial. Y es un tema muy importante que no podemos dejar en el aire y debemos abordar con un poco más de profundidad, y por eso quiero retomar ese punto del tema territorial y su experiencia y su análisis que nos estaba planteando doctora Elena. Por favor, puede continuar. Bueno, hay una anécdota que es hasta simpática, en el sentido de que estábamos en una reunión informal, precisamente hablando de todos los temas de autonomía territorial y de la necesidad de tener más recursos para el manejo de los entes territoriales. A uno de los constituyentes, muy notable por cierto, se le ocurrió decir que se robaban la plata. Si aprobábamos muchas transferencias para los entes territoriales, esa plata se perdía. Entonces, a mí me molestó tanto que yo me precio de ser prudente, les dije a todos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un ladrón en Bogotá y uno en cualquier sitio del país? El que está en Bogotá roba más. Entonces, sí, porque y casi pues se murieron de risa, porque pues eso no era el planteamiento adecuado. No es un planteamiento técnico ni es un planteamiento serio, porque si es la corrupción el enemigo, entonces cerremos el Estado porque se lo van a robar, y eso no es serio. Ese tema del régimen territorial va amarrado necesariamente a otro punto, que ya hoy en día es impensado concebir el sistema político colombiano, y es la democracia local. ¿Cómo se enfrentaron ustedes al problema de una experiencia que ya existía, que era la elección de alcaldes, más 100 años de elección de corporaciones, consejos y asambleas? ¿Cómo se enfrentaron ustedes o cómo trataron de abordar ese problema, que era una de las críticas permanentes de la relación que existía entre alcaldes elegidos, gobernadores nombrados, y que a la postre fue una de las grandes reformas que plantearon ustedes y que adoptaron en la Constitución? Ese problema que en últimas termina siendo la discusión más grande y la forma de participación, digamos, de la política local, ¿cómo lo terminaron resolviendo? O al menos, bueno, ¿cómo lo terminaron resolviendo? Lo tenemos, pero ¿cómo discutieron o qué posiciones encontraron ustedes en el seno de la Asamblea?
Podemos recordar que en la Constitución de 1986 estaba establecido el bipartidismo. Eso era una de las normas que teníamos que romper, aunque fuera doloroso, porque todos sabemos que esto ha golpeado a los partidos tradicionales liberal y conservador muchísimo, pero abrió la democracia. No faltó constituyente que señalara lo precaria que era nuestra democracia antes de o durante la Constitución de 1886, porque las oportunidades eran muy pocas. Al abrir las elecciones y al darle a los gobernadores la posibilidad de ser elegidos por el pueblo, se le quitaba al presidente de la República una carga política inmensa. Y un poder político inmenso, exacto. Pero una carga que le ocupaba demasiado tiempo, ¿cierto? Negociando. El desgaste de la política partidista total, total. Que no deja gobernar porque hay que negociar. Porque hay que negociar y hay que darle participación a los grupos que correspondan, o al que más presione o al que más se enoje, ¿por qué no decirlo? Claro. Entonces los presidentes se pasaban todo el tiempo manejando esas situaciones de índole política, muchas veces sin conocer la idiosincrasia de la región, ¿por qué no decirlo? Sin conocer a las personas que nombraba. Con mucha frecuencia eran amigos de los presidentes, que por cierto muchos dieron muy buen resultado. Y no es que sea mejor un gobernador elegido que un gobernador nombrado por el presidente. Pero al menos el gobernador elegido tuvo que recorrer el departamento, hacer la campaña, estar en la zona. Tener un programa, ofrecerle saber qué pasaba conocer los en problemas. La región, claro. Y además le quitaba esa carga y se la entregaba al pueblo, que esta es la democracia, pues el pueblo es el que debe, digamos, ordenar cuáles son las personas que lo van a administrar. Desde ese punto de vista, yo pienso que las cosas resultaron muy bien. Tal vez, infortunadamente, no elaboramos precisamente para abrir, porque eso fue consciente, para abrir la democracia no elaboramos unas características o no les dimos a esos futuros gobernadores y alcaldes, inclusive a los alcaldes que ya podían ser elegidos, unas características personales o profesionales. Unas connotaciones del perfil del cargo, exacto, por ejemplo. Exacto, eso no lo hicimos con nadie, ni con los concejales. Para fortalecer precisamente la democracia, lo que pasa correcto. Es que usualmente ese es el precio que tiene la democracia. Y el precio a veces ha sido alto. Y nos ha llevado en muchos casos a la improvisación o al precio de la inexperiencia. Correcto. Para terminar, doctora Elena, en su experiencia hoy, ¿cómo ve a lo lejos y luego de estos 20 años el proceso cómo ha visto usted ese proceso de participación desde la elección, durante la asamblea y hoy? ¿Cómo ve usted esa participación como elemento fundamental de la vida política colombiana? Yo pienso que a pesar de las herramientas que nos ha ofrecido la Constitución de 1991, que es de construcción colectiva, ninguno de nosotros puede abrogarse pues la capacidad de haber hecho más que los demás, incluso con la gran participación del pueblo colombiano y de los estudiantes y de las universidades y de todos los estamentos. Considero que hemos sido muy tímidos al utilizar todas las herramientas de participación democrática. Y todavía aquí, cuando hay una norma que a los ciudadanos no les gusta, no los favorece o los perjudica, se aterra a la gente porque reclaman, porque salen a un paro, porque hacen declaraciones contrarias a lo que los está perjudicando. Yo pienso que nosotros todavía tenemos una democracia frágil porque la participación de los ciudadanos tiene que ser más activa y más sincera, en realidad. Tristemente, pues,
a nosotros también se nos acaba la participación porque el tiempo es nuestro gran enemigo. Agradecemos profundamente a la doctora Elena Herrán de Montoya la deferencia y la amabilidad que ha tenido con la universidad para acompañarnos en este Entre Líneas y esperamos poder contar con todos ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.